Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión de DH Noticias. Transmitimos desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx. Les recordamos que recibimos sus opiniones, críticas y sugerencias a través de las redes sociales de Facebook y Twitter, que ahora aparecen en pantalla. A continuación les presentamos un resumen de la información más importante generada en materia de derechos humanos y de aquellos asuntos que por su relevancia se encuentran en el interés público. Comenzamos. DH Noticias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reitera su compromiso con el derecho a la libre manifestación y la protesta, pero también reitera que este derecho debe ejercerse en forma pacífica. Un nuevo revés a las comisiones de derechos humanos. En Sinaloa, modifican la Constitución estatal, restando la autonomía al ombudsman y subordinándolo al Poder Judicial del Estado. En la elección del nuevo ombudsman de la Ciudad de México, la defensa de la autonomía debe ser pieza clave del proceso, señaló el doctor Luis González Plasencia. Para el Comité sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, las madres que se organizan para encontrar a sus hijos son las heroínas de una realidad desgarradora en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó un protocolo de actuación para que los jueces respeten los derechos humanos de migrantes indocumentados. El Instituto Nacional de las Mujeres reconoció como necesario contar con un mapa de zonas de riesgo para las mujeres migrantes sin documentos en las fronteras norte y sur del país. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Gobierno del Distrito Federal dieron a conocer un instrumento de intervención social para atender y abatir el maltrato hacia niñas y niños. Amnistía Internacional criticó que México aún no ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permitiría a cualquier persona denunciar casos de pobreza extrema ante Naciones Unidas. Como parte de la polémica por la legalización del consumo de drogas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad presentó una propuesta para su regularización en México. En nuestro Vox Populi, habitantes de la ciudad nos dicen si consideran que este es un buen país para envejecer. Y en la entrevista, Alfonso André, exintegrante de Caifanes, Jaguares y La Barranca, nos dice cómo es que la música es una herramienta poderosa para sensibilizar a las personas con respecto a los valores humanos. Ahora sí vamos directo a la información. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reitera su compromiso con el derecho a la libre manifestación y a la protesta, pero aclara que este derecho debe ejercerse de manera pacífica. Vamos con nuestro compañero Luis Linares. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal condenó la violencia registrada en el marco de la marcha del 2 de octubre. Durante las protestas, varios comercios fueron saqueados y dañados, más de 30 policías terminaron lesionados y 75 personas fueron detenidas. El organismo autónomo envió a 50 visitadores para documentar los hechos y se dijo preocupado porque un grupo de personas recurrió a la violencia y agredió a policías. Precisó que la violencia no forma parte del derecho a la manifestación, ya que se pone en riesgo la integridad física de policías y de personas que lo ejercen pacíficamente. Reiteró que este derecho debe realizarse de manera responsable y pacífica y que todos los hechos de violencia deben ser investigados por las autoridades correspondientes. Después de las protestas, la Comisión de Derechos Humanos informó que ya investiga diversas quejas por posibles agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos que documentaban las protestas. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa envió a su homóloga nacional 5 quejas contra el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que le revocó la facultad constitucional basada en su autonomía para atender casos de abusos de autoridad. El ombudsman sinaloense, Juan José Ríos Estavillo, denunció que con la reforma al artículo 77 bis de la Constitución de Sinaloa, el Poder Judicial podrá anular las recomendaciones del organismo local, eliminando su autonomía y colocándola en condiciones de subordinación. Además, anunció que la comisión solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo contra estas disposiciones. El doctor Luis González Plasencia comenta la importancia de defender la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el proceso de elección del nuevo ombudsman de la Ciudad de México. Nuestra compañera Elia Almanza tiene toda la entrevista.
Después de haber decidido retirar su solicitud para ser ratificado como ombudsman de la Ciudad de México por un segundo periodo, debido a la falta de consenso de votos en la Asamblea Legislativa, el doctor Luis González Plasencia comentó en entrevista para DH Noticias que ahora lo más importante es defender la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el proceso de elección del nuevo presidente. Defender su autonomía, ¿no? Yo creo que habrá que ser muy cuidadosos en el proceso que viene. No soy yo quien para hacer una valoración de lo que pasó en este contexto. No me toca a mí, tengo mis hipótesis, pero no me toca a mí. Pero hay datos que son importantes y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo cierto es que hay un altísimo riesgo de politización en la elección de quien me sucederá. Desafortunadamente lo que vemos es que cuando las instituciones se convierten en un botín, por la razón que sea, ¿no? Las fuerzas políticas y los acuerdos políticos pasan por todo menos por las cuestiones de relevancia para la elección de quien ocupará ese puesto, un puesto como el de la comisión. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos a que la convocatoria delinee los perfiles que se requieren, ¿no? Hay que estar muy atentos a que el proceso se dé con transparencia y que sea un proceso que pueda ser vigilado por las organizaciones de sociedad civil y que genere certezas, ¿no? Y hay que cuidar tanto la legitimidad de origen de quien llegue como la legitimidad de ejercicio, ¿no? La institución es muy sólida, pero desafortunadamente cuando a la cabeza hay alguien que pueda intentar destruirla, la va a destruir con mucha facilidad, ¿no? Dijo que los momentos más difíciles por los que pasó siendo ombudsman eran las presentaciones públicas de las recomendaciones y destacó los casos de la Supervía Poniente y de las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre en el marco de la toma presidencial, las cuales impulsó y asumió, asegura, a pesar de los costos políticos. Pero también, con gran satisfacción, platicó de los logros y de los mejores momentos que le trajo presidir este organismo. La gente se entera de los grandes casos, ¿no? Pero hay momentos en los que cuando viene una persona a verte para darte las gracias porque su caso se resolvió, sin importar que sea el gran caso, sin importar que sea algo que le interese al gran público, la verdad es que en esos momentos te llenas de orgullo. Ese momento para mí fue muy, muy importante porque te das cuenta que el trabajo que se hace pues tiene una repercusión. Esos son momentos en los que uno siente que de verdad está haciendo algo. Finalmente destacó que se siente satisfecho de haber podido consolidar a un equipo eficiente que todos los días trabaja por los derechos humanos y de haber podido llevar, en materia de comunicación, el tema de los derechos humanos a una agenda no solo reactiva, sino también de incidencia. Con información de Abraham Cornejo, informó para DH Noticias, Elia Almanza. Con el reconocimiento de que garantizar la integridad de los migrantes es uno de los principales retos para aplicar la reforma constitucional de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer un protocolo para los jueces que traten con este sector. El protocolo no es vinculante y dota de herramientas a los juzgadores para proteger a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo o protección. Prevé el respeto a los derechos humanos y principios como son la no discriminación e igualdad de derechos, presunción de inocencia y antepone el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, establece la prohibición de regresar a su país de origen a una persona solicitante de asilo o refugiada. Pero ¿qué es lo que ocurre con las mujeres migrantes sin documentos que transitan por el territorio nacional? En días pasados, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, reconoció que es necesario contar con un mapa georreferenciado de las zonas de riesgo y con un diagnóstico sobre los refugios que atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia. Estimó que de la población migrante, el 49% son mujeres y en su mayoría realiza un viaje en condiciones de indefensión y peligro. El presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, Ricardo Bucio, se pronunció a favor de modificar el reglamento para la emisión de alertas de género. Calificó de peligroso que las personas vean como algo normal los feminicidios y consideró alarmante que entre los adolescentes mexicanos se justifique más la violencia contra las mujeres.
sobre el llamado de las defensoras de los derechos humanos para que se declaren alertas de género ciudadanas, admitió que ello es resultado de las omisiones de las autoridades, las cuales dan poca importancia a la violencia contra las mujeres. Los familiares de las personas desaparecidas en México enfrentan una realidad desgarradora en la búsqueda de sus seres queridos. La información con nuestro compañero Abraham Cornejo. Muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí esta noche y que lo disfruten. En el marco de la exhibición del documental Entre Serpientes y Escaleras, Desaparecidos, Santiago Corcuera, integrante del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, nos dijo qué opina del tema de los migrantes. Muestra una realidad desgarradora que posiblemente si hace 8 años nos hubieran presentado la posibilidad de que en México hubiera una realidad como la que el documental presenta, hubiéramos dicho que esa persona estaba completamente fuera de sus casillas. Asimismo, dio su postura acerca del problema que dejó la administración pasada en esta materia. El sexenio pasado nos dejó una tragedia humanitaria, una verdadera crisis humanitaria, y que por desgracia le pega muy duro a la población migrante tanto de Centroamérica como de México. Concluyó con unas palabras de aliento para los familiares de personas migrantes y desaparecidas. Los verdaderos héroes son la sociedad civil organizada, las madres de los desaparecidos. Para mí esas son las heroínas de toda esta novela. Me parece desgarradora su realidad y la manera tan valiente y tan inteligente en la que se organizan ellas y en las que investigan ellas mismas los casos. Informó para DH Noticias Abraham Cornejo. Amnistía Internacional lamentó que México no ha suscrito ante Naciones Unidas el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Señaló que este protocolo es un instrumento clave que posibilita a cualquier persona o grupo a presentar sus casos sobre falta de acceso a derechos como la educación, agua, vivienda digna o salud ante un comité de la ONU. Para Amnistía Internacional, toda política de lucha contra la pobreza debe poner el respeto a los derechos humanos en el centro de sus actividades y garantizar la participación efectiva de las personas. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social revelan que en México hay al menos 53.3 millones de personas en situación de pobreza. 33.5 millones se encuentran en situación vulnerable por carencia social y 7.2 millones de personas perciben bajos ingresos. Solo 23.2 millones de personas en México, equivalente al 19% de la población, no enfrentan pobreza ni situación de vulnerabilidad. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad hizo un llamado a la población a incorporarse al debate de la legalización del consumo de drogas, tomando en consideración a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Mónica Salguero tiene todos los detalles. El Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, ha decidido participar en el debate sobre políticas de drogas. Presentó su propuesta a favor de un modelo no prohibicionista que explore las diversas formas de regulación y sea responsable de poner en el centro a la persona y su derecho a una vida digna. 2. Trasladar la política de drogas al área de políticas públicas de salud. 3. Basarse en información científica libre de prejuicios. 4. Respetar el derecho de las personas a gestionar su propio cuerpo. 5. Centrarse en modelos preventivos y de reducción de daños. 6. Tener un enfoque regional con perspectiva de derechos humanos, de género y de juventud. El activista señala que cada país y cada región tiene que diseñar su propia política de drogas que responda a las necesidades locales, y aunque no haya soluciones inmediatas para resolver la situación de violencia, se requieren soluciones integrales. Acompañado de programas educativos, de reconstrucción del tejido social, de mejora de las condiciones socioeconómicas del país y de seguridad humana, un nuevo modelo de política de drogas es un paso firme encaminado a atacar la estructura de violencia, a defender la soberanía nacional y a crear nuevas relaciones entre el gobierno y los ciudadanos de nuestro país.
El Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad hace un llamado a la sociedad a involucrarse en el debate para generar acuerdos y una política que regule las drogas con el rostro y la voz de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. En la Cámara, Cristian Campos, para DH Noticias, informó Mónica Salguero. El gobierno del Distrito Federal presentó el protocolo de intervención social para atender el maltrato infantil en la familia. Con él se pretende abatir una terrible realidad. Se trata de un instrumento único en el país con el que se aplicarán técnicas como la entrevista, el lenguaje verbal y corporal para identificar ambientes violentos hacia las niñas y los niños, así como favorecer relaciones familiares no violentas. Este protocolo fue elaborado con la colaboración del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y parte del reconocimiento de que el maltrato hacia las niñas y niños es un mal invisible. El Comité para la Libertad de Alberto Patistán informó que aún se tienen 3 vías para la liberación del profesor Tzotzil, sentenciado a 60 años de prisión, acusado de participar en el asesinato de 7 policías. Planteó como posibilidades que el caso sea traído por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Congreso de la Unión apruebe la ley de amnistía o que sea indultado. El pasado 12 de septiembre, los magistrados del primer tribunal colegiado del 20º Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, rechazaron el recurso de reconocimiento de inocencia del defensor de los derechos humanos, quien permanece encarcelado desde hace 13 años. ¿México es o no es un buen lugar para envejecer? Vamos a nuestro Vox Populi con nuestra compañera Mónica Salguero. De entrada, los adultos mayores yo creo que tienen muchas desventajas, aunque es cierto que ya se han implantado programas para apoyarlos. Muchos sufren abandono por parte de sus familias, entonces pues eso no les permite ejercer su vida de una manera correcta. Los apoyos que existen actualmente creo que son un tanto insuficientes. Falta, ¿no?, para los adultos mayores. Yo creo que a veces nos enfocamos en otras cosas que no tienen al caso. Ellos necesitan mucho apoyo. Muy mal, porque ya para nosotros ya no hay oportunidades de trabajo, ¿verdad? Ya en cualquier lado ya no, ya pasa uno de los 60, ya no. No hay oportunidades, hay mucha discriminación para la gente grande, obstáculos para subir a un camión. Uno está trabajando para buscarse un modo de vivir más o menos tranquilo y resulta que no puede transportarse. Es un sector de la población que vemos pues muy desprotegido porque como que lo estamos olvidando y no estamos acordando de que algún día vamos a llegar a esa etapa de nuestra vejez. Porque en primera no hay una seguridad social. En otro segundo es de que a esa edad precisamente es cuando más se requiere una atención de salud pública. Pero nomás les dan un paliativo, o sea, unas pequeñas pláticas, una pequeña ayudita que da el gobierno y la verdad pues es hasta ahí, no les alcanza para el total de sus medicinas, de sus enfermedades. Considero que no, porque hay muchas discriminación para el adulto mayor. ¿De qué le sirve el cine a la gente mayor? No, yo no le veo el caso, sino que ellos necesitan otras cosas, medicinas. No, pues ¿para qué queremos cine? Es como darle teatro al pueblo, ¿verdad? Darle circo. Lo que queremos es, yo no quiero que me regalen nada, ¿verdad? Pero oportunidades de trabajo, de sobresalir. Pues eso y nada es exactamente lo mismo. Las gentes mayores sí necesitan una distracción, pero no es que vayan al cine siempre. O sea, no creo que sea un gran beneficio. Aunque lo que yo creo que sí, mucha gente que se siente todavía productiva a esa edad necesita trabajo, quiere seguir trabajando. Qué bueno, por lo menos tiene uno algo para distraerse, sin que le cueste a uno, ¿verdad? Obviamente. Bueno, ir al cine no le quita el hambre, vamos, o sea, ir al cine solamente es como que algo de entretenimiento que de alguna manera pues sí será bueno, pero al fin y al cabo no le quita el hambre a un ancianito. En vez de cine, pues mejor que les den trabajo. Pues apenas salió ayer y pues va a ser para el 14, yo creo que ya no lo alcanzo. Y en Agenda DH, ya que de diversión se trata, los invitamos a la 13ª edición del Festival de Títeres Mireya Cuellar, que se llevará a cabo del 4 al 27 de octubre en la Biblioteca Vasconcelos y en los teatros Isabela Corona, El Granero, Orientación y Multiforo Tlalpan.
Para esta edición, el festival ofrecerá más de 30 obras y 43 funciones de teatro de títeres de distintos tipos. Más información en www.alasyraíces.gov.mx. Y por segundo año consecutivo, la Universidad Nacional Autónoma de México realiza las Jornadas Culturales para la Prevención del Cáncer de Mama, del 7 al 30 de octubre. Con el lema ¿Cómo no me voy a querer?, se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana de cáncer de mama. En ese contexto, se mostrará el impacto del padecimiento en el arte y la cultura. Los interesados podrán consultar la cartelera de actividades en www.cultura.unam.mx. A quienes buscan respuestas a esas muchas preguntas que siempre nos hemos hecho sobre la naturaleza, el mundo y el espacio exterior, les informamos que octubre es el mes de la ciencia y la tecnología. Más de 35 casas de estudios, como la UNAM y la UAM, participan en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro en exposiciones, conferencias y talleres en las estaciones y túneles de este importante servicio de transporte. Y en la entrevista, Alfonso André nos dice por qué para él la música es un instrumento de cambio. Vamos con nuestra compañera Elia Almanza. Comprometido siempre con las causas sociales, junto con los grupos a los que ha pertenecido, Alfonso André es considerado como uno de los bateristas más importantes del rock nacional. Desde sus inicios, con las insólitas imágenes de La Aurora, grupo antecesor de Caifanes y posteriormente Jaguares y La Barranca, ha hecho del sonido de sus tambores un medio de sensibilización. Pues creo que la música es una herramienta de cambio muy importante, es una herramienta también de sensibilizar a la gente, a los seres humanos. Creo que es importantísimo, se debe de impartir una educación musical mucho más amplia, desde la primaria, desde el kinder, ¿no? En nuestro país, en el mundo entero. Es una herramienta poderosísima, ¿no?, de sensibilización hacia el ser humano, hacia los valores más importantes que tenemos. Y bueno, la música de rock sobre todo siempre ha estado ligada al cambio, a los movimientos juveniles, de tratar de cambiar nuestras estructuras que están mal, ¿no? Asegura que es importante que exista quien defienda a las personas en situación de vulnerabilidad ante los abusos de poder. Hay mucha desigualdad en este mundo, mucho racismo, mucho clasismo como existe en nuestro país. Y sobre todo en lugares como México, donde se abusa tanto, ¿no?, del poder. Muchas veces los derechos humanos quedan totalmente sepultados, sobre todo en gente con pocos recursos, con poca educación, que es la mayoría de nuestro país, desafortunadamente, y pues es muy necesario que existan asociaciones como la de ustedes, ¿no? Para él, tantos años de crisis, tantos sexenios con promesas de cambio que no se han cumplido y la corrupción han hecho que se agudice la falta de respeto hacia los derechos humanos. Sin embargo, considera que entre más se involucre a la gente con estos temas, será más fácil salir adelante. La mitad de la verdad, relojes inciertos. Soy un hombre frente al sol. Un gusto poder regresar un poquito, ¿no?, dar un poco de regreso de lo mucho que nos han dado. Y una forma es esa, involucrarnos en los derechos humanos, en causas que sentimos que son importantes, ¿no?, que dirijamos nuestra vista hacia ellas como sociedad, como país. Y bueno, con el poco o mucho poder que tenemos pues de llegar a la gente, ¿no?, tratamos de utilizarlo para esto. Tanto como Caifanes, como con La Barranca, con Jaguares, siempre hemos estado tratando de involucrarnos, ¿no?, con nuestra música, con incluso los temas de las canciones, y también tocando, ¿no?, en conciertos que sabemos que pueden beneficiar a nuestro país y nuestra sociedad, pues ahí estaremos siempre. Ahora Alfonso André, además de seguir dando golpes, está enfocado en Cerro del Aire, su primer álbum como solista. Pero desde la batería o la voz, considera que se puede hacer un cambio social si todos ponemos nuestro granito de arena. Con imágenes de Griselda Pérez, informó para DH Noticias, Elia Almanza. Una blanca permite el resplandor. Y hemos llegado al final de DH Noticias.
Los invitamos a acompañarnos como cada semana en www.cdhdf.org.mx. Esperamos sus críticas, opiniones y sugerencias en nuestras redes sociales. Hasta la próxima emisión de DH Noticias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó DH Noticias.